El día de ayer, y a unas horas del que el Consejo General del INE vote esta asignación de diputaciones y senadurías de representación plurinominal o proporcional o plurinominales, como se le denomina coloquialmente, está creciendo una presión por diferentes frentes para evitar que Morena y sus aliados consigan esta mayoría calificada y con ello, el fondo del asunto también es frenar la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Ayer la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, elevó el tono del debate la tarde de este miércoles para emitir un posicionamiento usando el lema de la derecha en Venezuela: Yo defiendo mi voto. El presidente de la Coparmex, quien también es hermano del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, aseguró que reconocen el triunfo en las urnas de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pero también dijo que hubo un voto diferenciado en el Congreso con un 54% a favor de Morena y sus aliados y un 46% a favor de la oposición, por lo cual ellos insisten que se haga esa interpretación en el artículo 54 de la Constitución, ya también con este contexto del resultado de la elección, una interpretación que dicen ellos pues les tiene que favorecer y ahora recurren también a este tipo de elementos para tratar de generar esta idea de México se está convirtiendo en una dictadura, pero ¿qué dictadura también de acuerdo con su percepción? Escuchemos estas declaraciones que dio el día de ayer el presidente de la Coparmex y regresamos. La democracia en México está en riesgo. Los ciudadanos ya hicimos nuestra parte, que fue desde la promoción neutral del voto, la credencialización, la observación electoral, la participación como funcionarios de casilla en la organización de la recepción de los votos, el conteo de los mismos, el levantamiento de las actas. Ahora es tiempo de las autoridades electorales y por eso hacemos un llamado a los 11 consejeros y consejeras del INE y a los 5 magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que en esta tarea tan importante y tan determinante para el futuro de la democracia de nuestro país hagan una lectura histórica en donde encuentren cuál es el objetivo que tuvo cada una de las modificaciones de la Constitución, en donde se garantice siempre la participación de las minorías y se haga este entendimiento sistemático de este artículo 54 de la Constitución, en donde nos parece que no se vale que algunos apartados del artículo 54, como es el primero, sí se haga con base en una coalición para cumplir el requisito de tener como presentados más de 200 diputados a los candidatos a diputados en al menos 200 distritos, pero que luego en los topes que marca la Constitución, a un máximo de 8% de representación y máximo 300 diputados, se tome literalmente por partido. Nos parece que en el estudio histórico se puede entender que la limitación del 8% debe entenderse por partido o coalición o fuerza política. El límite de los 300 diputados significa que no se pueda cambiar la Constitución sin la opinión de la fuerza opositora, es decir, que haya esta discusión que enriquece con distintos puntos de vista cualquier cambio a la Constitución. Y en ese sentido les hacemos este atento llamado precisamente porque queremos defender nuestro voto. Yo defiendo mi voto, así como durante muchos años hemos defendido al INE con este hashtag Yo defiendo al INE y hemos salido a varias ciudades en México y en el mundo en la defensa del INE. Confiamos en el INE como institución, confiamos en sus consejeros y consejeras que sabrán tomar la decisión que aplica a la realidad, a la circunstancia de nuestro país para que pueda seguir avanzando la democracia. Y también confiamos en esta sala superior, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en sus magistradas y magistrados para que tomen la mejor decisión para el país. Sabemos que será la última instancia, en sus manos está
el futuro de la democracia en nuestro país. Y con este respaldo de los 71 centros empresariales de Coparmex a nivel nacional, decimos: yo defiendo mi voto. Yo defiendo mi voto. Esto es lo que dice José Medina Mora, quien es el presidente de la Coparmex. Y para hablar más sobre este tema, creo que la indicada para que nos diga más sobre este contexto de Venezuela y todo lo que sucede también allá, y con esta idea de implantar un lema con la intención también, recordemos que es María Corina Machado, quien es la líder opositora, quien instaura también este hashtag de yo defiendo mi voto para tratar de jugar con la decisión que ya se tomó en las elecciones de Venezuela y crear también esta idea de una dictadura. De todos estos temas, le doy la bienvenida a Lina Duarte, quien nos va a tomar esta videollamada para hablar sobre estas expresiones, declaraciones que deja el día de ayer el presidente de la Coparmex. Muy buenos días, Alina, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas de esto que acabamos de escuchar? Hola, querida Perla, saludos a toda tu audiencia. Bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no? Que estén dando la cara, que era algo que se les pedía hace tan solo unos días, que detrás de estos membretes que han firmado las últimas protestas, sea la Marea Rosa, sea yo defiendo al Poder Judicial, yo defiendo al INE, pues que salgan y digan los nombres de quienes están detrás de todos estos mensajes. No es nuevo este tipo de campañas, la hemos visto no solo en México, me recuerda mucho al año 2004, en esta campaña contra el desafuero, donde era justamente el Consejo Coordinador Empresarial, donde se mezclaba con el PAN, ¿no? Ese intento de obstaculizar la llegada del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Lograron desaforarlo y eso solo generó pues todo lo contrario, y pareciera que estos personajes no logran revisar la historia, a pesar de que son muchos de ellos los mismos que intentaron orquestar ese intento de sabotaje, ¿no? En contra de López Obrador ya hace 20 años, pues están repitiendo exactamente la misma historia, es decir, están articulando una campaña en donde visibilizan ya quiénes son, los intereses que tienen, qué hay detrás de esta campaña al Poder Judicial, y que ahora se da en un contexto, diría yo, de mayor politización, en donde la gente no solo atiende la mañanera, atiende Sin Embargo, atiende otros espacios informativos que hoy están permitiendo que sea más contundente la respuesta de una población que está pues harta, porque se ha enfrentado, sea a través de las fiscalías o viendo de qué son capaces estos miembros del Poder Judicial, pues están hartos de que no haya justicia para este país, especialmente para las más y los más pobres. Entonces, esto decía, no solamente es una repetición, una calca de lo que ya hicieron en 2004, lo han hecho en el 2012, lo hicieron en el 2018, solo que ahora no les está saliendo, y pues en realidad hay una suerte de simbiosis, Perla, entre la derecha mexicana, la derecha venezolana, que además está muy bien conectada. Yo les he contado en varias ocasiones cómo es que estos sectores de María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles, están directamente conectados con el panismo a través de Mariana Gómez del Campo, de Gil Suart, que incluso nos han traído terroristas al Congreso en nombre de los derechos humanos. Entonces, pues ahora la derecha venezolana le copió primero a la mexicana, tratando de mostrar encuestas que le favorecían. Nomás nos sacaron la de Massive Caller porque ya era mucho descaro, pero fue la constante, diciendo que iba a haber un fraude el pasado 28 de julio en las elecciones, y al igual que Xóchitl Gálvez, pues salieron a aclamar victoria ese día. Sin embargo, bueno, acá ha habido un proceso también de desarticulación de esas grandes narrativas que en Venezuela ha costado trabajo, porque ya llevan 25 años en contra de todo ese proceso, en contra de todo ese modelo conocido como la Revolución Bolivariana, y ahora la última y la más cínica es pues préstame tu hashtag, ¿no? Yo creo que ahí ya no hay nada que dudar, no hay nada que especular, es exactamente la misma estrategia. Yo creo que como no ganan, Perla, se quedaron sin asesores, entonces están prestando unos a otros, que se prestan los hashtags, los bots y demás, y es ridículo, pero a mí me parece maravilloso, Perla, que ahora sea todo más claro, más evidente, que tenga nombres y apellidos, y que evidencie esa relación directísima entre los poderes económicos y el Poder Judicial, que estaban articulados, ¿no? Estaban ahí en plena simbiosis, insisto, durante tantas décadas. Es que sí, ¿no? O sea,
provoca quizás mucha risa que tengan que recurrir a este tipo de elementos, a este tipo de campañas que sí, como dices, parece que se están quedando sin imaginación y sin dinero también para pagar e invertir más en asesores que les puedan guiar en este camino. Pero lo que también deja al descubierto es la manera en que están operando y que se están integrando estas narrativas que hemos hablado incluso en Versus también, cómo han buscado la forma en quitar a los gobiernos de izquierda. En algunos países sí les ha servido. Venezuela es uno de los que más aguerridos tienen a este pensamiento y que más trabajo les ha costado, pero ahora también pareciera que les está costando trabajo con México, y entonces son los dos naciones que tratan ahora de quitarles este gobierno de izquierda, que es básicamente el objetivo que tienen en la derecha. Alina, es por ahí más o menos el camino que buscan juntarse en esta oposición que hay en México y también en toda América Latina. Pues mira, en realidad son muy poco ingeniosos, Perla, porque en realidad yo creo que ya hay manuales que podrían seguir a la perfección y que lo hacen un poco más inconsciente que realmente por estudio de la historia y de los procesos y de sus aliados históricos, ¿no? De estas burguesías y oligarquías. Estas estrategias han venido implementando a lo largo y ancho de la historia, sea en contra del propio Benito Juárez y la intervención, sea en contra de Lázaro Cárdenas, pero también en contra de Salvador Allende, de Evo Morales, de Dilma Rousseff, de Lula da Silva, de Rafael Correa, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lamentablemente la lista es bastante larga y a mí me parece que es un momento fenomenal y lo he tratado de decir en todos los espacios donde he tenido la oportunidad. Es un momento increíble para hablar de Venezuela porque ellos ganaron, ¿no? Las derechas internacionales ganaron la narrativa durante muchos años y ahora este espacio que permite la política exterior mexicana, este espacio de reflexión, de debate, pues nos permite encontrar estas similitudes que han venido implementando, insisto, durante muchas décadas, es decir, los llamados paros, ¿no? Este paro que llama el Poder Judicial. Bueno, a lo mejor ahora es minoritario, no tiene las dimensiones, pero así es como fueron articulando los grandes paros patronales, aunque no sea empresa, el Poder Judicial trabaja como una en contra de Salvador Allende. Días antes de derrocarlo y asesinarlo, intentaron desestabilizar a través también de la devaluación de la moneda, a través de paros patronales, a través de campañas que después los documentos desclasificados del Departamento de Estado mostraron que efectivamente había millones de dólares invertidos en todos los medios de comunicación para hacerle la guerra de las narrativas a Salvador Allende, y eso pasó también en el año 2002, se llamó a un paro petrolero que pues realmente pues era una empresa que no estaba al servicio del pueblo venezolano, era una empresa que se beneficiaban unos cuantos y llamaron a un paro petrolero, pero oh sorpresa, los trabajadores llegaron a trabajar y aún así costó millones de dólares esa pérdida, y después vino el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, en donde lo secuestraron, lo llevaron a una isla y fue la gente movilizada en Miraflores, en el Palacio de Gobierno, los que detuvieron ese golpe y recuperaron a Hugo Chávez para que siguiera al frente, y entonces se tuvo esa idea de hacer alianzas cada vez más fuertes, que es lo que explica que tantos años después todavía la gente sepa cómo reaccionar, porque esto ya lo han vivido en muchas ocasiones en Venezuela, y ahora están llamando a un paro del Poder Judicial, que es un poder pues que explícitamente se ha demostrado que tiene nexos con el crimen organizado, con los empresarios más ricos de este país, llámese Germán Larrea, Salinas Pliego, todos estos que se vieron beneficiados por acción o por omisión de que no se debata el pago de impuestos, que no se pague también que se resuelva todos los desastres naturales al medio ambiente que ha hecho Grupo México, etcétera, etcétera. Entonces, ahora me parece que es mucho más evidente quiénes son los nexos que tienen y también la importancia histórica, no solo para México, sino para todo el continente, de una reforma al Poder Judicial. Tal vez no sea arrancar de raíz el mal, ¿no? Son hierba mala y cavan profundo, pero yo sí creo que al sacudir este avispero, Perla, está generando todas estas molestias, sea de la banca, ¿no? De ese poder financiero que tiene nexos con el Poder Judicial, devaluando la moneda de la noche a la mañana, o ahora estos comunicados. Entonces, al menos yo estoy muy tranquila por ahora.
de ver que la gente está debatiendo, que está dándose cuenta de quiénes son todos estos personajes, y también yo no descartaría que eventualmente, si bien mañana se dan los resultados y las asignaciones de los representantes plurinominales, pues que también, si bien el voto fue mayoritario, fue contundente en las urnas, no estaría de más movilizarse también para que se exija ese respeto al derecho, a la Constitución, porque básicamente lo que están llamando ahora es a no respetar la Constitución, a violentar la ley para favorecer a partidos políticos, a grupos empresariales y a miembros del Poder Judicial que la gente les dijo ya basta el pasado 2 de junio. Es que es eso, ¿no? O sea, se está viendo ya también cómo están en conjunto los empresarios, cómo se ven afectados y cómo en realidad se quiere hablar de una autonomía del Poder Judicial, porque ese es otro de los discursos que están instaurando, que se va a quitar esta autonomía, pero en realidad no estaba siendo autónomo el Poder Judicial, porque tenía esta relación también con los empresarios. Se ve ahora también cómo salen a defender y queda al descubierto esta parte. También esto lo observas tú, que es uno de los intereses máximos que se toca, Alina, para los empresarios. Totalmente, Perla, esto que dices, la autonomía, que es uno de los grandes argumentos, y el tema de los contrapesos, ¿no? Cuando en realidad de la única autonomía de la que gozó el Poder Judicial durante todos estos años fue la autonomía de las necesidades de un pueblo que clama justicia sistemáticamente y que solo ve cómo es que los hacen a un lado, la obstaculizan, o que la justicia se vuelve moneda de cambio o simplemente para aquellos y aquellas que pueden tener acceso a millones de pesos y que puedan pagar, ¿no? Porque se cometa una injusticia en realidad, ni siquiera es la justicia. Entonces, lo hemos visto en diferentes grados. Yo creo que también ha ayudado mucho esto de quién es quién en el Poder Judicial, en donde hemos visto quiénes son estos miembros, no solo de la Suprema Corte, sino magistrados, jueces de distrito. Tenemos que repensar también las fiscalías, que es en donde en realidad un delito del fuero común, pues no pasa de ahí, ¿no? O sea, hay mucha gente, y seguramente la audiencia ha sido testigo en algún momento, que pues te roban un celular y ya ni denuncias porque sabes que ni siquiera se va a intentar proceder, que hay un feminicidio y la revictimización viene directamente en las fiscalías, ¿no? Es decir, hay un tope ahí. Entonces, no hay mexicano y mexicana que no se haya enfrentado en mayor o menor grado, sea desde estos delitos en las fiscalías hasta sea esta resolución, por ejemplo, de la reforma eléctrica del poder de la Suprema Corte de Justicia, que yo estaba con la boca abierta cuando la sacaron, que decían que básicamente que alguien piense en las empresas privadas, ¿no? El Estado y los usuarios de la energía eléctrica pasan a segundo plano, pero pues que alguien piense en Iberdrola, que alguien piense, no, la echan para atrás. Entonces yo creo que también eso termina indignando. Y ahora también por otro lado se ve cómo le descongelan las cuentas a la esposa del Chapo, cómo es que liberan a implicadas en el caso Ayotzinapa, cómo es que asesinos, personas que cometieron feminicidios, entre muchos otros delitos, pues simplemente los dejan ir a su casa, ¿no? Sea relativo a Pemex, sea quien sea, los dejan ir a su casa, que estén muy cómodos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí esa diferencia es, yo creo que ya inobjetable, y también explica por qué es que quienes terminan siendo indignados, y lo que decía el presidente López Obrador, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, en donde pues al final termina beneficiando a la discusión el que a la gente no le importe no ir a trabajar cuando el pueblo está clamando justicia, pero también lo cierto es que es tan obsoleto, es tan burocrático, se vuelve tan un obstáculo el Poder Judicial que la gente no nota la diferencia entre que estén trabajando o no estén trabajando. Esto sumado a los informes en donde hay familias completas de entre 2 y hasta 79 familiares en las nóminas del Poder Judicial, ¿no? Eso a mí me parece una locura. Imagínate, se habla de que la familia más grande en su círculo cercano son 26 miembros, y cuando lo amplían llegan hasta 79, ¿no? Es el primo del primo, es el tío del tío. Eso me parece que pues es el reflejo de un cacicazgo también en el Poder Judicial, que claro que la gente va a salir a protestar porque no te estás quedando sin un ingreso familiar, te estás quedando sin 79 ingresos familiares. Entonces, eso también explica quiénes están en las calles, ¿no? Y también hay gente que, como todo, hay que tener paciencia, hay que ser muy pedagógicos, hay que seguir explicando qué sí es la reforma al Poder Judicial, porque también hay mucha desinformación
información que está pues obviamente dada así a propósito, sea a través de TV Azteca, sea a través del tuit de Salinas Pliego, sea a través de quien sea, de Marco Cortés, de Xochitl Gálvez, a propósito para defender sus intereses, y no habrá uno que otro confundida, que efectivamente crea que aún siendo clase trabajadora, pues está defendiendo, ¿no?, los intereses de otros y otras como ella. Entonces también habrá que seguir insistiendo que sí es esa reforma al Poder Judicial. Pues ya por último, Alina, una pregunta que te hacen acá en el chat de Café y Noticias, dice Eva Paloma. Alina, ¿entonces consideras que hay posibilidades de que el Poder Judicial se salga con la suya? Mira, nada está dado. Yo hace unos días fui a una conferencia y me gustó mucho. Una compañera exdiputada de la Asamblea Boliviana, Valeria Silva, decía en este foro, nada está dado por sentado, ¿no? Incluso las piedras se deforman con una simple gota de agua. Y a mí me pareció una metáfora bellísima para explicar el por qué tenemos que seguir informando, formando, organizándonos y movilizándonos, porque la correlación de fuerzas va cambiando todos los días. Y eso ha pasado no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, hemos visto cómo es que se transforma la vida pública de la Ciudad de México y luego se echa atrás votando por alguien como Mancera, cómo es que vuelve las represiones, vuelve el despojo, vuelve las privatizaciones, y es, digamos, el caso más inmediato. Pero esto a gran escala lo podemos ver hoy en el caso extremo de Argentina, ¿no? Es decir, hubo un proceso llamado el kirchnerismo, en donde hubo distribución de las riquezas, pero no hubo una reforma agraria, no hubo un avance en temas tributarios, en temas, etcétera, ¿no? Y la gente, pues dice, no hay diferencia entre que siga votando por el kirchnerismo con Alberto Fernández, que además hoy se denuncia por haber violentado a varias mujeres, ¿no? Entonces imagínate, si de un lado la derecha es hipermisógina, pero del otro lado está Alberto Fernández, que golpeaba a su esposa, pues la gente termina diciendo cuál es el horizonte y vota por la ultraderecha porque prometen, ¿no?, las perlas de la Virgen, como dicen. Y entonces en el caso de México también el Poder Judicial es eso. El Poder Judicial se ha anclado bajo la idea de que primero lo más difícil es probar la inocencia. Entonces de facto todos somos culpables, tienen los medios de comunicación, tienen los grandes capitales, y además hemos visto, y es muy peligroso porque también tienen millones de pesos, millones de dólares que han sido, que vienen directamente del gobierno de los Estados Unidos como Mexicanos contra la Corrupción, que es uno de aquellos de los que está firmando estos comunicados, los que firman estas campañas, los que impulsan estos procesos de confusión y de desestabilización. Entonces, imagínate teniendo todos esos actores, sea el Departamento de Estado, la USAID, la Net Foundation, la OEA, a veces la ONU, que también por muchas veces por omisión, ¿no? Tantos instrumentos internacionales, tantas leyes a modo, ¿no? Recordemos, sí, tenemos la Constitución, pero también fue desmantelada durante muchos años a beneficio de esos grandes capitales. Entonces, muchas de las cosas que hoy se hacen ni siquiera son ilegales, pero no alcanzaban los votos para reformar la Constitución y darle su espíritu original creado de la Revolución Mexicana en el 17. Entonces, todo está, digamos, en constante cambio, y lamentablemente, cuando uno abre los ojos, lo más difícil es volverlos a cerrar. Entonces, hay que estar bien alertas, porque el Poder Judicial tiene un montón de tentáculos, sea en los medios de comunicación, sea en las grandes empresas. En cualquier momento pueden llamar a un paro patronal, los que están sea en Electra, en Banco Azteca, ¿no? O sea, y también hay que repensar eso. Yo sé que no basta con no consumir ciertos productos, pero lo cierto es que muchas de esas empresas, sean Total Play, Banco Azteca, un montón de empresas, no solo televisoras, sino la banca, sino etcétera, etcétera, ¿no? De servicios sobre todo, pues son los que están orquestando esta guerra en contra del pueblo de México. Entonces habrá que pensar también ahí cómo es que pues le quitamos un poquito de poder a esos que hoy vienen a chantajear, sea al Poder Judicial, sea al Poder Ejecutivo, sea a los congresos, etcétera, etcétera. Entonces esto exige una ciudadanía mucho más informada, mucho más activa y debatiendo esto por todos lados. Con esto último que dices, entonces se confirma también que la opinión de la sociedad, del pueblo de México, no les importa, o sea que en realidad lo que sí quieren seguir protegiendo son estos intereses y no les va a importar también que queden al descubierto. Y no les ha importado, Perla, durante esta cuarta transformación, estos mismos empresarios que están firmando estos comunicados son una bola de avariciosos, por decirlo menos, porque no es que les haya ido mal.
han enriquecido, han duplicado, triplicado, cuatriplicado sus fortunas, empezando por Germán Larrea, por Carlos Slim, por Azcárraga, por toda esta gente. No les ha ido mal. El problema es que quieren absolutamente más y más y nunca paran. Entonces ahí hay que pensar también, porque cuando se vienen discusiones que son fundamentales para el pueblo de México, entonces devalúan la moneda, llaman a paros, a boicots, a marchas, etcétera, etcétera, y dentro de la democracia esas son herramientas que uno puede utilizar. Lo cierto es que estos personajes son capaces de impedir, por ejemplo, algo tan sencillo como la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Se han beneficiado, han cuatriplicado sus fortunas, y cuando les dicen vamos a disminuir la jornada laboral, entonces Carlos Slim pega un grito en el cielo, pero mientras estuvo navegando con el chaleco de la 4T, ¿no? Durante todos estos años. Pero cuando ya corresponde, entonces sí avanzar en los derechos laborales, en los derechos sociales, en términos de justicia, entonces pegan un grito en el cielo. Por eso es tan importante ponerles nombres y apellidos, quitarles el membrete, asumir que esto no es una huelga de la clase trabajadora, ¿no? Estos son trabajadores que están al servicio de unas élites, pueden hacerlo no a su gusto, pero están defendiendo una mafia, la mafia de la toga, ¿no? Como muchos hablan en muchos espacios. Entonces, yo sí creo, Perla, que también hay que ser bien conscientes de que estas personas pues no tienen amigos, ¿no? Tienen intereses, y a la menor provocación, porque además me ha tocado verlo y pues por eso mi insistencia siempre de recuperar estas experiencias, es esa clase empresarial la que fomenta la represión en el caso de Chile en octubre del 2019, es esa clase empresarial la que termina articulándose con Elon Musk en el golpe de Estado a Evo Morales por muchas concesiones que se les hizo durante el llamado proceso de cambio. Son esas élites las que no dudan en reprimir a su propio pueblo en Estados Unidos cuando asesinan a George Floyd y dicen, pues no, nosotros no queremos protestas, queremos que las empresas sigan, ¿no? Ganando, etcétera, etcétera, y no les importa y no se ponen nunca del lado del pueblo. Entonces también hay que tener claridad que sí se quiere progreso, se quiere desarrollo, se quiere bienestar, pero esas no van a ser concesiones que nos van a hacer estos empresarios, y ya lo vimos, a la menor provocación, insisto, ¿qué pasó después de las elecciones? Pues viene esto, ¿no? El debate de la reforma al Poder Judicial. Entonces México tiene que avanzar en el pago de la deuda, tiene que darles certidumbre, tiene que dar un montón de garantías, cuando en realidad se las ha dado por 6 años y no les basta. Entonces ahí también me parece que hoy la gente tiene mucha claridad en quiénes son estos personajes, y también espero en los riesgos que ello puede implicar en el próximo sexenio, porque todo, digamos, estaba todavía ciertamente articulado bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y si le sumas la misoginia, le sumas la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, le sumas el relevo generacional, un montón de factores, pues entonces ahí sí creo que a la ciudadanía le tocará invertirle 2 pesitos más de acción política en las calles, en las redes, ¿no? A mí me parece increíble que la gente hoy debata más que nunca en los chats, en Twitter, en X, en todos lados, pero también hay que sacar estos debates al mercado, a la escuela, a las fábricas, etcétera, etcétera. Sí, pues aquí ya te están aplaudiendo estos comentarios que nos estás dejando, este análisis, Alina. Muchísimas gracias. Ya estoy viendo el próximo tema para Versus, así que muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, un abrazote, querida Perla, y a toda la audiencia de Cinema. Gracias. Chao.